¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a su canal Más allá de la charla, un lugar de entretenimiento donde hablamos temas de cultura general, salud, alguna que otra cosa misteriosa y cuestiones de terror. El día de hoy, como siempre, les traemos un tema bastante interesante que yo me imagino que va a generar ahí bastantes polémicas, así que esperamos que nos dejen sus comentarios y que muy probablemente nos va a dar pie para retomar este tema en futuros videos. Claro. Pero antes de iniciar con el programa, como siempre, primero quiero darle la bienvenida a la carnita asada de este Mexicali, mi carnal Eduardo. Sí, vale, bienvenidas amigos. Cada vez superas la presentación de un capítulo anterior. La carnita asada, hoy que es tendencia a nivel Mundial. mundial, a nivel mundial, exactamente. Amigas, amigos, quédense con nosotros. Una vez más, bienvenidos. Sean todos y todas muy bienvenidos a su canal Más allá de la charla. El tema va a estar Shiloh One, chicles bomba. Va a estar del uno. Entonces, no se despeguen, ya saben, suscribirse, comentario, campanita, pulgar arriba y sobre todo compartir para seguir creciendo como canal. Sí, así es. El tema de hoy es de esos temas que nos gusta, que generan ahí teorías conspirativas, que generan historias ahí hasta cierto punto fantasiosas y que siempre dan de qué hablar. ¿Sí? Así es, en lo personal es uno de los temas que más me fascinan. Ya saben muchos que a mí me gusta todo esto que envuelve lo paranormal, lo inexplicable, los misterios sin resolver. Y el tema de hoy, pues no se queda atrás referente a este aspecto. Así es. Y como les comenté hace un ratito, el tema de hoy, más bien, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser específicamente de una historia. Y como les dije, va a dar pie para en futuras ocasiones retomar el tema, porque hay mucha información, hay muchas historias bastante interesantes. Pero para no tenerlos con la incertidumbre, para que sepan por qué tanto nuestro parloteo, a qué nos estamos refiriendo, vamos con la introducción del tema. En toda la historia y a lo largo del mundo existen muchos misterios que la ciencia aún no es capaz de resolver. Y uno de estos grandes misterios son los viajes en el tiempo. Seguramente alguna vez has escuchado hablar sobre esto o conoces alguna historia sobre los viajes en el tiempo, ya que es un tema sumamente interesante que ha servido de inspiración para muchas series, películas y libros famosos. Entre las más famosas, Volver al Volver al futuro, futuro. una de las más famosas. El día de hoy quiero hablarles sobre un caso que allá a principios de los 2000 cimbró las noticias, las redes sociales que iban naciendo en esos años ¿Colapsaron? colapsaron, ¿Colapsaron? eh, se saturaron con información de esta historia que les queremos hablar, pero sobre todo puso a las grandes agencias de investigación, no solo de Estados Unidos, sino que a nivel mundial, en alerta. Hoy quiero contarles la historia de Andrew Carson, el viajero en el tiempo que se volvió millonario. 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 Fíjate, aparte de que pudo viajar en el tiempo, algo que siempre la humanidad ha buscado desde tiempos atrás, aparte de eso, se vuelve millonario, mi camarada. Sí, de hecho este cuate, bueno, más adelantito les voy a dar información, no quiero spoilear lo que viene más adelantito, pero sí fue un cuate que estuvo circulando mucha información sobre él en esos años. Me acuerdo vagamente cuando estaba eh, por allá en la secundaria, creo que ya estaba en tercero, ya estaba por entrar a la prepa cuando se hizo famoso este caso.
Y me acuerdo que lo manejaban así como que, uy, lo que era la Deep Web en aquellos años, Ah, de ok, que sí. las cosas que no quieren que sepas y te lo mandaban por correos ahí o cuando se usaba el famosísimo Messenger Uy, hace, ya llovió, hace, ya llovió. hace algunos siglos atrás, Oye, pues ¿cuántos años tienes? todos y súmale 5. Y me acuerdo que se hizo bien famoso así entre la chamacada de que un guate que viene en el tiempo, que está viajando en el tiempo y que se está haciendo un millonario y que lo están investigando y que no lo encuentran. Y me acuerdo que muchísimas historias conspirativas se empezaron a formular en aquellos años cuando estaba pasando el evento y después de que se culminó con esta historia, surgieron muchísimas más historias conspirativas. Ujú. Pero eso lo platicamos más Más adelantito. adelantito. ¿Sale? Nuestra historia empieza en el año 2003. Un hombre llamó la atención del FBI, pues tan solo en 2 semanas logró amasar una fortuna invirtiendo en la bolsa de valores. Ok, a ver. A ver, dinos cómo le hice a este camarada Para, para ver si invertimos o no. ándale, para los que tienen un poquito de conocimientos de cómo funciona la bolsa de valores, sabrán que la bolsa de valores es una inversión que tú haces a largo plazo. Ujú. Este, entonces lo que sorprendía es que este cuate en 2 semanas llegó, hizo su inversión y en 2 semanas se hizo Sí, millonario, recuperó hizo una gran fortuna haciendo estas inversiones, cuando hay gente que se pasa años invirtiendo en la bolsa de valores para obtener un poco de ganancia. ¿Sale? Andrew Carlson llegó a la bolsa de valores con solo $800 y comenzó a realizar muchas inversiones pequeñas de apenas unos cuantos dólares. Las más fuertes que hacía era de por ahí de unos 100, $150. ujú. Esto lo hacía buscando conseguir ganancias rápidamente para empezar a hacer inversiones un poco más fuertes con las mismas ganancias que fuera obteniendo. Poco a poco, después de haber realizado estas pequeñas inversiones, pasaron de ser inversiones por pocas cantidades de dinero a convertirse en inversiones por grandes sumas de dinero. Se habla que hacía ya inversiones por miles o cientos de miles de dólares. Ok, ok. Fue aumentando la cantidad que Sí. invertía. En un periodo de 2 semanas y después de haber realizado 126 operaciones, lo interesante, todas de ellas exitosas. Ah, caray. En ninguna de sus inversiones perdió ni siquiera un centavo. Ok. Andrew Carlson convirtió los $800 con los que habían iniciado en nada más y nada menos en la nada despreciable cantidad de 350 millones de Y dólares. tú que lo estás viendo, tú que, al igual que yo, todos los años compras boletos de lo ABC o los sorteos que se hacen en estas universidades, con la intención de pérdida ganarse un set de vajillas o un set Ándale. de sartenes y no has ganado nada. Qué envidia le tenemos a este camarada. Le estamos fallando, tendremos que irnos a la bolsa de valores. Claro. Pero para eso tendremos que hacer todo lo que hizo Andrew Carlson, que ahorita les voy a platicar. Obviamente la velocidad con la que este cuate pasó de tener $800, ni siquiera $800,000, 800. $800. Ahí la cacharpilla que llevaba en la Sí, sí. bolsa, Lo que le sobró de la cheeseburger que compró. ándale. La velocidad con la que convirtió esos $800 en 350 millones, pues obviamente llamó la atención de todo mundo. Sí, claro. Porque Andrew Carlson jamás había invertido antes de esas 2 semanas. Nunca había invertido. Ok. Esto lo convertía en un auténtico novato y un completo desconocido para la bolsa de valores y para la gente que lleva años y años metido ahí en la bolsa de valores haciendo inversiones. Ok. O sea, este camarada invirtió dinero y los de la bolsa de valores le quedaron viendo así como que, dejemos al novato. Dejémoslo chambear al Deje- novato. Pero ya cuando se empezaron a dar cuenta de que todas sus transacciones eran exitosas, que en todas sus inversiones obtenía ganancias y que con esas ganancias empezaba a invertir cada vez más fuerte, pues empezó a llamar la Pues atención. sí, yo creo que los demás inversionistas se preguntaban lo mismo que todos nosotros a estas alturas de la historia.
cómo le hizo. Sí. Pásanos el tip. Entonces, pues obviamente al ser un novato y un completo desconocido dentro de la bolsa de valores y dentro de la gente que ahí deambula o que ahí trabaja día a día constantemente, eh, pues empezaron a preguntar qué está pasando, ¿no? O sea, porque este cuate empezaron a correr la voz de lo que empezaba a suceder. Al ser un novato, parecía casi imposible que todas sus operaciones fueran exitosas. Porque para apostar o para hacer inversiones en la bolsa de valores, pues primero tienes que tener un cierto conocimiento de todas las fluctuaciones que hay y de cómo se va Claro. manejando todo este tema. Y obviamente para eso pues requieres hacer inversiones pequeñas y tener un tiempo ya manejándote en ese mercado para que sepas cómo se van moviendo todo esto de las bolsas y de las inversiones que puedes hacer, de las regalías que puedes obtener de esas inversiones. Y este cuate nunca lo habían visto haciendo inversiones, entonces era, ¿cómo es posible que venga de la nada con $800 ahí y le esté atinando a todas las inversiones, le está atinando a todas las inversiones buenas y está obteniendo tantas Sí. ganancias? Que alguien me explique. Sí. Entonces, pues este cuate, como les mencionaba hace rato, nunca perdió ni siquiera un centavo en sus operaciones y al contrario, siempre estaba ganando y cada vez cantidades más altas de dinero. Pero esta situación no llamó la atención solamente de la gente que trabajaba en la bolsa de valores, ni de la gente a la que se le estaba difundiendo el tema, o que se estaba difundiendo este caso, ¿no? Sino que también llamó la atención, y aquí es donde como dice el dicho, aquí es donde el coche torció el rabo, porque llamó la atención del FBI. Ay, casi nadie. Sí, pues creían, al igual que todo mundo que empezaba a conocer este caso, que aquí se encerraba algo misterioso. Había gato encerrado. Había gato encerrado. Incluso el FBI llegó a pensar que Carlson era un espía. Sí. Ya ves que mis compas de Estados Unidos siempre Sí. traen el chip de que, Siempre traen de que los están espiando. siempre trae la paranoia, todo lo que da. Sí, sí, sí. ¿Qué onda con tus compas gabachos? Y bien, para entender esta paranoia que estaban presentando y por qué pensaban que Carlson era un espía, debemos de viajar poquito atrás en el tiempo y situarnos en lo que estaba pasando y en el contexto que estaba envolviendo todo esto. Debemos recordar que en aquellos años Estados Unidos estaba en una especie de paranoia colectiva por los terribles acontecimientos que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001. Claro. Creo que todos nos acordamos de ese terrible suceso, ¿no? Yo recuerdo que ese día me levanté para ir a la escuela, a la secundaria precisamente, Ujú. y siempre acostumbrábamos aquí en casa a poner las noticias mientras nos cambiábamos y todo. Y cuando prendimos las noticias, pum, salió las imágenes Las del imágenes terrible suceso que en, estaba en ocurriendo. directo estaban En pasando. directo. Sí, sí, sí. De hecho, sí, en directo nos tocó ver esa noticia. Y pues obviamente, no solo Estados Unidos, todo el mundo se cimbró porque parecía algo imposible. Sí. Algo imposible que le pasara al país más poderoso del mundo, ¿no? Era imposible que alguien se atreviera Hacer eso. a hacerle eso, como bien mencionas, a una de las mayores, si no es que la máxima potencia a nivel Sí. mundial. ¿Y sabes qué es lo que se me hacía más impresionante? Que la persona que lo hizo salir dijera, yo fui, Sí, a ver para que me busquen, para que me encuentren. sí, o sea, a este camarada pues no le importó, no le tuvo miedo, como diciendo para que vean que no le tengo miedo a Sí, nadie. yo Yo fui, fui y a ver cuánto tardan en encontrarme. y háganle como quieran. Entonces, este terrible suceso, pues hacía que en este país siempre estuviera una alarma, una alerta constante. Se pusieron dispositivos de seguridad muy fuertes en los aeropuertos, en los puertos de embarcaciones. Recuerdo que incluso nosotros cuando íbamos a cruzar así en carro, te hacían preguntas y preguntas y siempre te tocaba que te pasaran la segunda revisión para revisarte todo el carro, todo lo que trajeras. Entonces sí, sí fue un periodo difícil para este país y pues siempre estaban en esa alerta, ¿no? Por eso Ujú. cualquier cosita sospechosa que veían, hey, hay que investigar y nos van a Sí, espiar sí, sí. y temiendo que se volviera a repetir el terrible suceso del 11 de septiembre.
La extrañeza de este caso llevó al FBI a iniciar una investigación. Encontraron con Andrew Carson, dieron con él. Pues digo, también Andrew Carson nunca se supo que se Ujú. anduviera escondiendo ni nada. Incluso el cuate daba entrevistas y todo. O sea, ya cuando se empezó a hacer como más popular o más famosito, daba entrevistas y todo de cómo estaba haciendo sus inversiones y cómo le estaba yendo. Entonces él nunca se anduvo escondiendo. El FBI fue por Andrew Carson y lo llevaron a las instalaciones de la prisión Rikers Island. Rikers Sí. Ice. Ok. Para, para en un futuro va a ser importante recordar el nombre de la prisión, Rikers Island. Rikers Island. Recuérdelo. Apúntele ahí. Decía el, Apúntele, decía el famosísimo Canacas. apúntele bien. Este, Aquí en esta prisión, Andrew Carson fue interrogado y es aquí donde todo se empezó a poner A interesante. ver. Andrew Carson en estas entrevistas aseguró ser un viajero del tiempo. Anda, pues. Él decía que venía del año Ay, 2256 caray, no, pues. 2256. O sea, esto empezó, mencionaste en en el el año, 2003. en el 2003, 253. 53 años en Ya. el futuro. Ay, caray. No, pues con razón se hizo millonario, pues sabía la estrategia. Es como el manual Sabía de, todo. el famosísimo manual de Volver al Futuro, ¿no? Que Ah, adquiere, sí, el almanaque que que adquiere el McFly. sí, donde venían todos los Sí, resultados pues deportivos. se hizo famoso, se hizo rico el Blif, Beef. Beef, pues porque sabía los Sí, resultados. sí. A ver, interesante, aquí empieza lo bueno, a ver. Y pues obviamente los del FBI pues no creían. Pero Andrew Carson decía que en su época los viajes en el tiempo eran algo común. Ah, caray. O sea, es algo común, sí. Son difíciles de hacer porque están muy, muy regulados. Porque decía que las agencias en esos años, las agencias de seguridad, temían que pues las personas hicieran mal uso de esta tecnología para viajar en los tiempos y que fueran a cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que regulaban mucho los viajes en el tiempo. Pero decía Andrew Carson, pero es que donde yo vengo eso no es imposible. Todos saben que hay viajes en el tiempo y todos conocen los viajes en el tiempo y todos saben cómo se hacen los viajes en el tiempo. Pero más, No cualquiera los puede lo hacer. importante es esa parte, no, más sin embargo. No cualquiera los puede hacer. Ok. Pero todo el mundo sabe que existen los viajes en el tiempo. ¿Qué les digo? No entiendo por qué se espantan o por qué se Ajá, abruman. digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué se les hace raro que venga del futuro? Pues sí. Eh, entonces, pues al venir del futuro, él tenía conocimientos de muchas cuestiones de lo que era la bolsa de valores y el mercado, ¿no? Entonces, él sabía perfectamente todos los movimientos que debería hacer en la bolsa de valores. Ok. Él sabía perfectamente los movimientos que debería hacer. Ah, Tramposito, mi tramposito. compa. En dónde debería. Ahorita que quise tramposito me acordé de algo, ya sabes. Ahí disculpen amigos, pero ya saben que si no lo suelto cuando me acuerdo se me olvida. Ahorita que quise tramposito, el otro día estaba viendo un report, no, es un documental de dos personas que se dedicaron gran parte de su vida a hacer quebrar los casinos, o no a quebrar los casinos, a romper el sistema para ganarle siempre al casino. Ok. Eh, Eran chico y chica. La chica se apellidaba Lee y el cuate, ay, no me acuerdo cómo se llama, ahí disculpen. Pero era de estos cuates que jugaba mucho al póker. Ya ves que Ok. hacen el torneo mundial de Sí, póker. sí. Pues este cuate lo ganó en varias ocasiones el torneo mundial de póker. Y, y estos cuates diseñaron un sistema mediante el cual identificaban las cartas. Es decir, ellos llegaban, por ejemplo, a jugar a Blackjack, por decirte algo. Entonces pedía, ¿sabes qué? Nosotros queremos que nuestras cartas siempre jugar con el mismo mazo de cartas, que nunca me lo cambies. Ok. Y queremos que ustedes un barajeador automático. Y que siempre, y que cuando nosotros veamos la carta de la suerte, que nosotros creemos que es una carta de la suerte, queremos decirle pues al que está, al encargado del casino que está ahí repartiendo las Ujú. cartas y todo,
que Al la dealer. volteé, ajá, al dealer, que la volteé porque esa es nuestra carta de la suerte. Pues es una cábala que yo tengo. Sí. Y pues como venía de allá de China, la chica pues obviamente decían, pues esos son bien supersticiosos, no Ujú. hay bronca. Oye, pero pues ¿cómo crees que voy a hacer todo eso que quieras? Ah, mira, es que traigo $5 millones para apostar en tu casino. Ah, pues hacemos lo que usted quiera. Claro. Porque el casino Haberlo decía, dicho antes, porque, señorita Lee. porque el casino que era lo que decía, esos 5 millones se van a venir para acá. Sí, ya que esa famosa frase de la casa nunca pierde. Y bueno, lo que estos cuates hacían es que empezaban a jugar, por ejemplo, de $100, apuestas de $100, $50, mientras aprendían a identificar las cartas. Y ellos las identificaban por medio de los dibujos que traen detrás de las cartas. Ya ve que hay unas que Ujú. tienen como rombos, otros tienen como gráficos, otros tienen rayitas, cuadros diferentes, ¿no? Entonces ellos lo aprendían a identificar. Y de esa forma, ellos le decían, cuando miraban una carta que ellos ya identificaban como una carta alta, le decían al dealer, carta de la suerte, para que la volteara. Era la batiseñal. Era la batiseñal. Ok. Entonces ya así las iban identificando. Y el chiste es que ellos lo que hicieron fue diseñar un sistema para del 100% de oportunidades que tú tienes de ganar, el casino siempre tiene 95% de 98, Ok. 99% de oportunidades de ganar. Entonces estos cuates lo que hicieron fue diseñar un sistema que hiciera que ellos tuvieran más del 10% de oportunidades de ganar y el casino solo tuviera el 80, 85, Ok. 87% de oportunidades de ganar, ¿no? Entonces usted que dijiste tramposo me da risa porque cuando los descubrieron de que habían diseñado un sistema que era legal, los casinos dijeron, hey, es que estás violando los acuerdos de los casinos, del casino con el usuario. ¿Cuáles acuerdos? Pues pues esos en los que el casino siempre tiene que ganar. Pues Ah, caray. es que tú estás haciendo trampa. Espérate, no estoy haciendo trampa, nada más diseñé un sistema y una estrategia que a mí me funciona para tener posibilidades de ganar. Claro. No, es que eso es trampa, porque todos saben que el casino tiene que ganar. Entonces, si tú ganas, estás haciendo trampa. Ah, Entonces se me hizo curada. pero Esa no, no, parte se no me hay, hizo no hay una interesante. ley que lo estipule, ¿no? Un Mm, reglamento. no hay ninguna ley, ningún reglamento. Se supone que hay un contrato y era lo que alegaban ellos, es que el contrato de usuario dice que el casino siempre tiene que tener el porcentaje alto de ganar. Tú no puedes tú no puedes tener un porcentaje alto de ganar, porque si tú tienes un porcentaje alto de ganar, tú me estás haciendo trampa. Sí. Y eso no es legal. No, pues no. Entonces, Hacer trampa al casino, me ahorita que refiero. dijiste tramposillo me acordé. Después les traigo esa historia porque está bien interesante, la Está verdad. interesante esta La historia. verdad está muy interesante. Después se las traigo para que le entiendan un poquito más. Entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos? Entonces, mi A que mi compa camarada, venía del futuro, hasta ahí nos quedamos donde él confiesa al FBI. Yo vengo del año del futuro, 2256. 56. Allá los viajes en el tiempo son conocidos, todo Normal. el mundo sabe que existen, pero pues están regulados y no cualquiera los puede hacer. Entonces yo tenía conocimiento de todos los movimientos y cómo iba a fluctuar la bolsa de valores en este año y pues con toda esa información, pues la tentación me Ujú. ganó, no me aguanté las ganas de venir y hacer inversiones para ganar una buena lana y en el futuro pues estar bien económicamente, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el que dijo que viajó al pasado. Yo Ok. sabía, yo sabía en qué momento y en qué acciones tenía que apostar para ganar buenas cantidades de dinero y después de esas cantidades de dinero ya sabía en dónde, en qué momento tenía que hacer las inversiones fuertes y en qué momento tenía que retirar mi dinero para quedarme con ganancias. Tiempo, lugar y Y espacio espacio, preciso. exactamente. Entonces, pues no me puedo aguantar las ganas de viajar al pasado para ser millonario. Sí. Porque en el futuro, pues, vivía penitas. Sí, ahí la andaba perreando. Entonces, al escuchar estas declaraciones, los agentes del FBI, pues obviamente estaban incrédulos por la historia, se rieron de Carlson, pero él en su desesperación les dijo, ¿saben qué? Si no me creen, les puedo dar pruebas. Claro. O sea, lo único que quiero es que me liberen. Lo único que quiero es que me liberen. Yo les puedo decir la ubicación exacta del cuate que estás buscando, del Ah, cuate que vino y te hizo el desastre el 11 de septiembre del ande. 2001. Yo te puedo decir exactamente dónde estaba para que vayas por él. ¿Qué dijo el FBI? Eso suena Eso interesante. suena interesante. Y debemos recordar que este cuate que se achacó los actos del 11 de septiembre del 2001
pues se convirtió en el hombre más buscado por Estados Unidos. Yo siempre haciendo un pequeño paréntesis en la historia interesante que nos estás contando sobre este personaje. eh, ¿Habrá sido él el verdadero o habrá sido un chivo expiatorio, pues de alguien superior a él que le dijo, tú te tienes que culpar? Ah, pues es que recuerda que este cuate no tenía un superior, ese cuate era el... Eso es lo que nos dice. Bueno, Pues, sí, ¿verdad? sí, sí, pues siempre están las... Sí, tienes razón. Siempre están las altas cúpulas ahí escondidas Sí, que sí, sí. mueven todos los hilos, ¿no? Pero, Porque no sé. haberse él mismo adjudicado estos actos, sabiendo las consecuencias que iba a traer, pues no cualquiera, no No, cualquiera. sí, no cualquiera. Y luego, ¿sabes qué era lo que a mí se me hacía bien, como bien absurdo o que no entendía de por qué se culpó? Yo decía, oye, a ver, pero ¿por qué te estás culpando? ¿Qué beneficio vas a tener? Exacto, a eso me refiero. O sea, él sabía que iba a tener consecuencias negativas para él y para la nación O de sea, donde es. querías infundir un estado de terror, pues lo podías infundir sin ni siquiera darte a conocer, sin ni siquiera Ujú. achacarte los actos y ni echarte la culpa. O sea, el hecho de que saliera a decir yo fui, era lo que a mí se me hacía un... Ah, ¿Qué vas a ganar con eso? es aquí donde se abre esta incógnita, esta pregunta que te hice, que les hice. Sí, ¿Habrá sido él el verdadero o habrá sido un chivo expiatorio que mandó un superior a él? que, pues sí que le Alguien dijeron, que hasta la fecha a lo mejor tal vez esté te escondido. escondido, sí que le dijeron, vas porque vas. ¿Sí? Eh, y también ofreció dar las fórmulas necesarias para curar algunas de las enfermedades más mortales que Okay. había en esa época y que Andrew Carson decía que en un futuro iban a provocar pandemias y muertes de seres humanos. Pues, entonces les dijo, ¿saben qué? Pues yo les ofrezco esto, lo único que quiero es que me dejen libre, miren, yo me voy, el dinerito que hice lo hice de forma legal, pues ahí en ninguna parte dice que está prohibido venir del futuro y hacer inversiones, Sí, sí, sí. pues yo hice todo de forma legal, lo único que les pido es más, ahí les va un billete para pagar los impuestos, lo único que les pido es que me dejen libre, yo me regreso para mi tiempo, para el futuro, y ya. Yo me regreso para mi rancho. Y aquí les digo dónde está el cuate que estás buscando y te doy la cura para las enfermedades que están aquejando y que en un futuro van a empezar a quejar a la humanidad. ¿Le entran o no? ¿Vas o no vas? Decía el programa, ¿no? Entonces, pues a pesar de estos ofrecimientos, los agentes continuaban incrédulos. Ujú. Sonaba ilógico, sonaba increíble lo que estaba Se diciendo. me hace que los quieres berrear. Sí, sí, no capeaban. Entonces, por No este lo sé, motivo, no lo sé, Rui, parece parece falso. falso. Como no le creían, pues continuaron haciéndole preguntas. Lo que los agentes querían que les dijera era la ubicación exacta de la máquina en la que Andrew Carson había viajado en el tiempo. Y, y así como una guía detalladita del funcionamiento de esta máquina. Y cómo se operaba Ajá, y todo esto. todo, cómo funcionaba, cómo operarla, diagramas, todo eso, Fíjate, les interesaba más eso que encontrar este personaje. como siempre, O les ¿no? interesaba más que curar enfermedades. Sí, es lo que te decir, como siempre, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Eh, Al final de cuentas, las altas esferas siempre buscan su propio beneficio sin importar a quién afecten. Y volvemos a lo del casino. La Sí, casa digo, nunca porque, pierde. porque pues obviamente si a mí llegas y me dices, oye, vengo del futuro, te tengo dos opciones. ¿Quieres acabar con todos los malestares o todos los problemas que aquejan a la humanidad? ¿O quieres que te enseñe a viajar en el tiempo? Ay, ¿yo para qué quiero viajar en el tiempo? A mí, quítame todo lo malo que hay en el mundo y ¿Qué ya. tal que si me aviento un viajecito al futuro y pues hay más enfermedades? Oye, ¿qué tal que si, para qué quiero viajar en el tiempo y capaz de que viajo al futuro y ya no estoy? ¿Para qué? ¿Para ¿Para qué? qué quiero saber ¿Qué eso? tal si en un futuro muy lejano, pues eh, parto de este mundo por una enfermedad que me dio que pude haber curado? Entonces, pues Ajá, mejor me la exacto. catafixia, cuate. Sí, sí, entonces, pero pues como siempre es bien sabido, ¿no? Los poderosos siempre quieren tener más poder. Sí. Entonces, cuando le hicieron estos cuestionamientos sobre la máquina y dónde estaba exactamente, porque Andrew Carson sí dijo, o sea, y hay dibujos y hay fotos,
de los diagramas de la máquina y cómo él decía que funcionaba. O sea, pero lo único que dijo, pues yo no les voy a decir dónde están y les voy a decir cómo se usa. O sea, estos son los componentes que tiene la máquina, así se ve, pero no te voy a decir ni cómo se usa ni dónde está. Y recordemos que precisamente como mencionó Garcin, pues que estaba muy regulado por el mal uso que se le podía dar a estos viajes. Así Era, es. era una de las reglas, ¿no? Del futuro. Están muy regulados, se regulan muy bien los viajes, precisamente, y fíjate lo que quería hacer el FBI, dinos cómo utilizarlo. Ajá. Entonces, obviamente Carson iba a defender el reglamento de su Sí. futuro. Y Andrew Carson lo que decía era eso, es que no te puedo dar esa información porque si esta máquina llega a caer en las manos equivocadas puede ser muy peligroso. Oye, pero si somos el FBI, ¿cómo crees que va a caer en las manos Sí, equivocadas? claro. Pues sí, pero pues se dice que el FBI fue el que mandó a ejecutar al Kennedy. Se supone que el FBI es el que estaba encargado de su Sí, seguridad. O sí. sea, y era lo que decía Carl, si no me puedo arriesgar. Entonces siempre se negó a compartir esta información. Ante esta negativa, los agentes pues dijeron, vamos a darnos un descansito en el interrogatorio, ¿no? Vamos por un cafecito, por unas Y donitas. unas donas. Sí. Entonces dejaron a Andrew Carson ahí solito en su celda. Para que reflexionara. Sí, para que reflexionara, obviamente lo dejaron esposadito, para que veas a lo que te estás ateniendo, Sí. ¿no? Entonces, ahí lo dejaron solo en su celda. Pasado algún tiempo, regresaron, los oficiales regresaron, los agentes regresaron, obviamente para continuar con el interrogatorio. Pero al llegar a la celda, se llevaron una gran sorpresa. Algo que parecía imposible. Andrew Carson no solamente se había quitado a las esposas, Ah, como Houdini. Houdini, no solamente se había levantado del lugar donde lo dejaron amarrado con las piernas, Ah, no, sí, es Houdini. sino que Andrew Carson había desaparecido por completo sin dejar ni un solo rastro. Entonces no era Houdini, era Copperfield. Era Copperfield, Sí, era Copperfield. Ah, caray. O sea, no había rastro de él. como si nunca hubiera estado ahí. Sí, 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 como, ajá, como si nunca, y la silla ni movida, ni nada. Nada, como si mi cuate no hubiera estado ahí. Ah, caray. Al percatarse de esto, los agentes inmediatamente activaron todos los protocolos de seguridad. Empezaron a revisar una por una todas las cámaras de vigilancia que se tenían en la prisión. Pero para sorpresa de todos, en ninguna cámara aparecía Andrew. Ah, se, se descompusieron las cámaras en el momento. Pues, Ajá, estaban en México, ¿o qué? pues no lo dudes. En ninguna cámara apareció Andrew Carson. No se sabía nada de él, no se vieron en las cámaras, no aparecía. Empezaron a preguntar a los guardias en las casetas, si habían visto salir a alguien del cuarto de los interrogatorios. No. Los guardias dijeron que nadie ha salido de ese cuarto. Ustedes entraron con un cuate a ese cuarto y nadie ha salido. Nomás ustedes dos cuando fueron por el café. Ustedes cuando fueron por su cafecito, por sus donas, allá al Dunkin' Donuts, patrocínanos Dunkin' Donuts. Y ustedes regresaron, nadie ha salido de ese cuarto. Nadie ha Ah, entrado más que caray. ustedes con esa persona que estaban interrogando. Eso sí está interesante. Así es. Eso es lo increíble, bueno, que en lo personal me gusta este tipo de temas por eso, porque te quedas con la duda y te lleva a querer saber más, saber más, saber más, ¿no? Sí. Por eso me gustan mucho estos temas. Entonces se va mi camarada, Y nadie lo no, no mira. dice ahorita, güey, Sí, vengo, no, no, no. nada. No, nada más simplemente se fue. Empezaron a preguntar a los guardias que estaban en las distintas casetas de seguridad. Nadie lo vio, empezaron a revisar las cámaras, nadie las vio. Inmediatamente también cerraron todos los accesos de la prisión Ujú. para que nada, ya sabes, nadie entre y nadie sale hasta Sí, que encontremos este cuate. sí, sí. Y cuando empezaron a revisar las cámaras y a preguntar a todos los guardias que nadie lo había visto, pues rápidamente iniciaron una búsqueda exhaustiva por todos los rincones de la prisión. Se Okay. dice que lo buscaron por los pasillos, en todas las celdas, en todos los cuartos, por los techos, El los baño, sótanos, por los alcantarillados, por todos lados lo buscaron, los ductos, los ductos, por todos lados lo buscaron, pero Andrew Carson hasta en los calcetines de nunca cada uno de apareció. los del FBI, me imagino. Ah, también.
Pero pues mi cuate no Pues no. apareció. Oye, pues si se supo la estrategia para ganarse 350 melones Meloncitos, en 2 semanas, que no sepa la estrategia de... así, para darse la fuga, ¿no? Y queda haber dicho el Carson, conste que yo les di la chance de encontrar a este fulano, ¿no? Y de Sí, las enfermedades, no quisieron, bueno, yo me voy para mi casa. sí. Al no encontrarlo, iniciaron una búsqueda ahora informativa. Buscaron en todos los archivos que había, pues información que los ayudara a dar con Con Andrew el Carson, paradero. pues con aquel misterioso hombre que había llegado de la nada y parecía haberse ido a la nada otra vez. Pero para sorpresa de todos, no encontraron absolutamente nada de información. Nada. No existía un acta de nacimiento de Andrew Carson, no existían informes escolares, no existían actas médicas, no existían cuentas de banco, incluso no se encontró absolutamente ningún registro de sus huellas digitales. Ah, caray. Oye, ¿y nunca fueron a preguntar a la bolsa de valores? Porque Sí, eran, sí, y también hicieron la investigación, fueron a la sí. bolsa de valores, pero en la bolsa de valores, acuérdate que nadie lo conocía, nadie lo había visto. Pues. Ah, sí, cierto, era el Sí, extraño principiante. sí, o sea, y en la bolsa de valores las investigaciones, si no mal recuerdo, las investigaciones lo que decían era que, pues sí les decían, es que vino y empezó a hacer apuestas, pero bien chiquititas, por bien poquito lana. Entonces a nadie le llamó la atención el cuate, pues. Apuestas Ajá, insignificantes. y luego, y lo que estaba interesante es que empezó a apostar en cosas, en acciones que no habían tenido mucho movimiento con anterioridad. Entonces era lo que decían, pues lo tomamos como un novato que apenas se va iniciando, Sí. estaba haciendo sus primeros pasos en esto, pero ya de repente así de un día para otro que empezó a hacer apuestas fuertes, sí nos llamó la atención, incluso lo empezamos a platicar con otras personas, incluso con algunos periodistas de que nos entrevistaban, algunas revistas o acuérdense que en aquellos años todavía se usaba mucho lo de las revistas, que si revistas de economía, revistas de Ujú, ciencia, de, sí. de cultura, de educación, había revistas para todo. Este, entonces era muy común que entrevistaran a la gente de la bolsa de valores como para, qué acciones son las que están funcionando mejor, qué empresas y todo eso, ¿no? Entonces dice, pues a nosotros cuando nos llegaron a entrevistar, sí llegamos a mencionar este caso porque eso nos hacía bien interesante, bien curioso, pero pues nunca ni nombre, ni dónde vive, ni nada, o sea, Sí. este cuate, lo que decían, este cuate llega y desde que entra está haciendo sus inversiones, sacando la lana, volviendo a invertir, entonces no habla con nadie, él nomás llega, hace su chamba y se va. Una persona muy Sí, reservada. entonces pues nadie sabía paradero de él. Todo, parecía como si Andrew Carson jamás hubiera existido. Pasó el tiempo, ¿no? Y a los pocos días de que se dio este suceso, los agentes del FBI pues tuvieron que salir a declarar algo porque era un suceso o era un caso que ya se estaba haciendo famoso, como te digo, salió en varias revistas, en varios periódicos, no solo de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Entonces, pues el FBI, como era de esperarse, salieron y dijeron que nunca habían tenido contacto con aquel hombre y que todo era una invención de un diario sensacionalista. Ok. Que un diario se había inventado esta historia y que todas las publicaciones que estaban haciendo eran falsas y que lo hacían pues obviamente para agarrar seguidores y para pues para ganar más lana, ¿no? Publicidad. Para vender más periódico, publicidad. Ya desde aquellos años ya se hacía lo que fuera por Sí. agarrar publicidad, Publicidad. por agarrar seguidores, ¿no? Este, pero lo que bien es cierto es que los agentes del FBI nunca, nunca, nunca ofrecieron pruebas contundentes que confirmaran la veracidad o la falsedad de esta historia. Ok. O sea, era lo que platicábamos la vez pasada cuando hablábamos del tema del lago Ness. Ajá. Pues ellos nomás dijeron, no es, esas pruebas no es cierto, no son ciertas, eso que está diciendo no es cierto, esas fotos no son ciertas. Compruébame que no son ciertas. Claro. Nunca salieron a comprobar de que era falso. Ok. ¿Sale? Obviamente, esto empezó a provocar muchísimas historias conspiranoicas. Ujú. Estas historias, incluso hasta el día de hoy, se siguen manejando. ¿Habrá existido Andrew Carson? No habrá existido. Pero lo más interesante es
que los viajes en el tiempo siguen causando gran fascinación y sensación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así es. No, pues este Carl sí que le vio la cara al FBI. Ah, Sí que pues, le vio la cara al FBI. ¿Qué andará haciendo ahorita el Carl, quién sabe, ¿dónde ¿En qué? andará? En el año... Yo creo que ahorita yo creo que ahorita el cuate se está echando, porque tengo entendido que el cuate decía que era como de allá por Inglaterra, ¿no? Yo creo que el cuate ahorita se está echando unas copitas de vino para que le haga digestión la carnita asada que se vino a echar aquí a La Mexicali. carne, pues sí, a él sí lo Ay, sí lo invitaron. invitaron, sí. A él sí lo invitaron. Y a nosotros también nos invitaron, pero pues estábamos haciendo el en vivo Sí, de no más allá de la pudimos charla. ir, Y después de traíamos, aquí pues nos fuimos por unas cheeseburger Jack in the Box porque nosotros sí sí pasamos. pasamos. Nosotros Ey, sí por tenemos cierto, visa. ahorita que mencionaste el en vivo pasado, gracias a todos porque el en vivo pasado se puso bastante bueno, hubo bastante interacción de todos las personas que nos estaban acompañando ahí en el en vivo. Muchísimas gracias porque gracias a ustedes es que se enriquece el programa y que nos estuvieron contando bastantes Se historias. puso Se puso bien chidongongo. se puso de a peso. Se puso machín. Sí. Entonces esperemos que este próximo en vivo y los que vienen pues continúen así, ¿no? Muy interesante esta historia, Luis. Sinceramente, una vez más lo repito, son temas que a mí me fascinan y siempre me han gustado. Y yo creo que al igual que a mí, yo creo que a varias personas son temas que le han gustado toda la vida, ¿no? Así como Carson, por ejemplo, pues está de manera breve, vamos a hablar del más famoso de los casos, que es John Titor, Ujú. una persona que en el año 2000 dijo venir del año 2036 y que él venía precisamente por un ordenador de una computadora de cierta marca. No vamos a decir la marca porque luego se enojan las otras, ¿no? Y no nos Y patrocinan. no nos patrocinan. Él dijo que tenía la misión de viajar al año 1975 para solucionar un problema precisamente con esta computadora, con este ordenador. ¿Y que llegó al 2000 para echar gasolina o qué? Pues yo, Pues le faltaron 25 años. yo creo, no, yo creo que llegó a ver si se encontraba Ah, a- al Carlsin. o a lo mejor los mandaron a los A dos. lo mejor y uno se desvió para Así es. para otra fecha. Entonces, eso es básicamente Yo Tito. Él se hizo famoso porque empezó a publicar en ciertas páginas de internet o en ciertos lugares de internet, como bien mencionabas hace un momento, es cuando empieza el internet en su auge en los 2000, principios de los 2000, Ujú. y personas, él interactuaba con los demás internautas. Ajá. Amigos, recuerden que en aquellos años el internet no era lo que es ahora, ¿eh? Claro. En aquellos años el internet era, Era, era Google, y Paint. Paint, y Y un jueguito ahí de la el, de viborita la viborita. No, o de- era lo que era el Messenger, famosísimo el Hotmail, el sí, Messenger. sí, Y empezaba por ahí, o sea, a escucharse lo que era el YouTube. ajá, se empezaba penita. Apenitas a escuchar. Pero a lo que quiero llegar es que en aquellos años, el darte cuenta o el entrar así como a blogs o a páginas de noticias o enterarte de cosas que pasaban en otros países, como ahorita que en el Google ahí le picas noticias recientes del país que me digas, de Timbuktu, Pum, y pum, pum. sale información. Antes no era así. Entonces enterarte de esta información era lo que nosotros decíamos, es que la deep web, la zona Ajá. oscura, el Y internet, yo lo que creo no que, quieren que sepas. y yo creo que fue lo que acaparó mucho la atención pues, de las personas que nos tocó vivir, o sí, o vivir es la palabra con los principios De aquellos años. del internet, ¿no? Entonces, pero hay todavía otro caso que a mí en lo personal me llama mucho la atención. Allá en el 2006, en, en Rusia, aparece un sujeto llamado Sergei Ponomarenko, Ya. persona que decía haber viajado del futuro, pero fíjate aquí lo curioso del caso. En el año 2006, un hombre apareció en las calles de Ucrania aparentemente desorientado. Él no sabía, volteaba para todos lados No sabía y dónde no sabía estaba. dónde estaba. Se dice que vestía de una manera muy anticuada y tenía con él una vieja cámara.
Bien sabrosa, pensé que es bien sabrosa. No, 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 ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Como la carnita asada. Como la carnita asada que se puso buena. Entonces, no, una vieja cámara, de esas que son grandotas, cuadradas, ¿no? Que te decían, fortalecían el cuello si la cargabas en el cuello. Ajá. Entonces a este Sergey, a este amigo, lo detienen las autoridades ucranianas. Era en Ucrania, no en Rusia. Él decía haber venido de Rusia. Así se había dicho Ucrania, ¿eh? Sí, Sí. ok. Lo detienen las autoridades ucranianas para decirle, pues, qué le pasaba, por qué estaba todo desorientado, que si estaba buscando algo. Y entonces, aquí comienza lo interesante. Según dicen, cargaba consigo cuando las autoridades le dicen, pues, para poder ayudarte ocupamos tus identificaciones, tu papel o ¿verdad? Un INE. Ujú. Entonces, Sergei les entrega su documentación y lo que les entrega es un antiguo pasaporte soviético que decía haber nacido o haberse emitido más bien en el año 1950, o sea, 56 años antes. Las autoridades revisaron el pasaporte y resultó que todo era legítimo, o sea, no había falsificación alguna, ni de nombre, ni de Nada. firma, ni de huella, nada. Entonces, las autoridades se lo llevaron a un hospital y mientras los médicos revisaban el caso, el hombre ahí fue donde se identificó, dijo su nombre, soy Sergei Ponomarenko, y preguntó la fecha. Y cuando pregunta la fecha, se queda más impresionado Sergei, porque afirma que venía del año 1950. Entonces, los médicos lo empiezan a interrogar un poquito, y él menciona que se encontraba tomando fotografías en la ciudad de Kiev, Ajá. donde estaba de viaje, cuando de pronto vio un objeto volador en forma de plato. Entonces, él ve el objeto volador en forma de plato y le empieza a tomar fotos. Entonces, en su cámara, en la cámara de Sergey, aseguró que estaban todas las fotos. Como decir, pues no estoy loco, para que me crean, revelen, Revela, ajá. aquí está mi cámara, revelen todo. Y en efecto, las autoridades encontraron varias imágenes de Kiev, unas de décadas atrás, y una polémica fotografía que si buscan el nombre de Sergei Ponomarenko, ahí va a salir esta historia y esta fotografía, la fotografía de este hombre. Precisamente se ve la fotografía del ovni, este platillo volador Ujú. que Sergei tomó. Sergei dijo, cuando yo le tomé la foto, bajé mi cámara, tomé la foto, bajé mi cámara y levanté mi cabeza, mi vista y ya Y es. estaba en esta década, ya estaba en este Ah, año. caray. Entonces, aquí lo curioso de Sergei, que a mí me parece curioso, es muy parecido a este caso que mencionaste, porque precisamente lo acompañan para que se quede ahí en una de las habitaciones del hospital, y de repente se ven las cámaras donde Sergio está entrando a esta habitación, pero nunca, cuando fueron a darle su rondín a los enfermeros, los médicos, eh, pues no encontraron nada de Sergio, Desapareció. desapareció también. Entonces, teletransportación, tal vez los viajeros en el tiempo logren teletransportarse. Híjole, no sé, es que es lo que les mencionaba hace un rato de que pues muy probablemente va a ser un tema que vamos a retomar en un futuro, porque los viajes en el tiempo mm, traen muchas cosas. Uh-huh. No es solo los viajeros en el tiempo, es también lo que hablábamos en una ocasión de las personas que viven actualmente y que pareciera que han vivido durante siglos o que hace siglos se tomó una fotografía o hay una pintura de una persona que es idéntica a ellos. Okay. Luego también están los casos de los objetos que vienen del futuro, los objetos abandonados de viajeros del tiempo, Claro. que se han encontrado cuestiones, por ejemplo, hay uno muy famoso que se encontró un fósil, si no mal recuerdo, fue en alguna de las excavaciones estas que hicieron que se han hecho en Egipto, Uh-huh. y, y encontraron un martillo, que cuando les hicieron todas las pruebas del carbono 14, pues resulta que ese martillo tenía más de 4000 años de haber estado enterrado ahí. Y dicen, espérate, pues hace 4000 años no existían las cosas de hierro, Uh-huh. las cosas de fierro, Sí, no entonces, existe. ¿cómo? O sea, todo ese tipo de cuestiones es lo que también viene aunado a los viajes en el tiempo.
Y de esto, pero que te interrumpa, Luis, de esto pues nacen varias hipótesis, teoría o conspiraciones, como quieren llamarlo ustedes. Por ejemplo, unas muy comunes, en las grandes pirámides, que han Ajá, encontrado, que, que un helicóptero, sí, que un astronauta. sí. Entonces, probablemente, ¿no? Uno, pues están aquí las dos partes, quien cree y quien no cree. Yo en lo personal sí creo que, pues que una tecnología más avanzada vivió aquí antes y el día de hoy pues siguen visitándonos de Mm, cierta sí. manera. ¿Tú sí crees que existen los viajes en el tiempo? Yo creo que existieron, yo creo que existieron, ¿Tú crees que existieron? ¿sí? Fíjate, y yo estoy al revés que tú. Yo creo que van a existir. Ok. Porque no sé si alguna vez te lo llegué a comentar. Siempre he tenido la idea y la creencia de que todos estos objetos voladores no identificados que vemos, eh, esa es mi forma de pensar y la teoría que siempre he tenido, ¿verdad? Yo no creo que sean personas de otro planeta. Yo creo que somos la misma humanidad, pero que en un futuro pasó algo, algo terrible, que tuvimos que emigrar a otros lugares para vivir, no sé, a la luna u otros planetas, este, u otros cuerpos celestes para poder sobrevivir y subsistir, y que las personas esas que escaparon en un futuro están viniendo al pasado para intentar prevenir que se repita la historia. O sea, Ok. eso es lo que yo siempre he creído. Yo pienso que de todos esos objetos voladores no identificados, o todos esos seres que vemos, que nosotros creemos que vienen de otro planeta, yo pienso que somos nosotros mismos en un futuro que estamos viniendo al pasado Mandando para mensajes. prevenir algo. Probablemente es una buena hipótesis. Mira, yo menciono que creo que existieron porque, bueno, a mí me gusta mucho la, todo lo de Egipto, ¿no? La cultura egipcia. Eh, ¿Cómo se hicieron estas grandes pirámides? Inclusive yo he mirado muchos documentales donde dicen que estas pirámides son naves o son los vehículos, voy a decirlo así, por no decir que son naves extraterrenas, no, son los vehículos de un futuro. Yo he escuchado eso. Otra hipótesis, otra teoría que he escuchado, mirado en documentales, es que los faraones egipcios utilizaban esta vestimenta, este casco, no sé ahorita la verdad cómo se llama este casco que usaban. Ahí si saben, déjenoslo ahí en los comentarios, porque ahorita sinceramente pues, no lo recuerdo. Precisamente que lo utilizan porque ellos miraron a estos viajeros que no que utilizaban eso, sino que así era su aspecto. Ah, ok. Entonces, ellos quisieron imitar el aspecto De de los... estas personas. Sí, sí, es que, ay, es que es lo que les hablaba hace rato, que cuando empezábamos el video, da para muchas teorías, da para Sí. muchas teorías conspirativas, porque también, ahí también tenemos que hablar, por ejemplo, de los agujeros negros, de todos los intentos o todas las investigaciones que hay para crear las máquinas del tiempo. Tenemos que hablar, por ejemplo, de algo que a mí se me hace bien interesante, y eso es algo que en lo personal yo pienso que sí existen. No tengo las pruebas para comprobarlo, pero tampoco tengo dudas. No, no es cierto. Pero es algo que a mí se me hace como más probable. Algo que se conoce como rabbit holes, como los agujeros de ratón o madrigueras de ratón o cuevas de ratón, perdón, de De conejo. conejo. No sé cuál sea la traducción correcta. En inglés se le conoce como rabbit holes. Vamos a decirle traducción así literal, agujeros de conejo. Y esta teoría se dice que hay ciertos lugares de la Tierra en las que se juntan demasiada energía, Ujú. demasiada vibra, demasiada energía. Recuerden que todo lo que existe en este mundo es una frecuencia de energías que va vibrando en ciertas frecuencias, vaya la redundancia, y es lo que hace que podamos ver cosas, que podamos tocar cosas, que podamos percibir cosas, oír, oler, etc, etc, ¿no? Entonces se dice que en estos lugares vibran en otra frecuencia las energías. Y lo que pasa es que cuando tú pasas por esos lugares, atraviesas lo que se dice rabbit hole, un agujero de conejo. Y eso lo que se dice es que cuando tú pasas por ese agujero,
es como si tú entraras a una cueva y salieras por el otro lado de la cueva. Ok. Y cuando tú sales por el otro lado de la cueva, sales en otra época, Ah, ok. sales en otro tiempo, pero siempre sales en el mismo lugar. Ok. Ok. Es decir, si aquí hubiera un agujero de conejo, yo me meto ese agujero de conejo y salgo en el 15 de febrero del 75. Ah, pues ya, ay, está raro aquí, nos vamos viendo y ya te pones a turistear. Te regresas y cuando regresas al agujero de conejo, pues regresas a la actualidad. Ok. Y si yo vuelvo a entrar por ese agujero de conejo, regreso al 15 de febrero de 1975, aunque hayan pasado 10 años Ah, sin que muy volviera bien. a entrar. Muy bien. Entonces, eso a mí sí se me hace como un poquito más, como, como más probable que pueda suceder, porque eso de que puedes viajar al segundo exacto que tú quieras, se me hace como más imposible, Más o difícil. más poco probable. Más Sí, difícil. sí, porque se requiere una exactitud muy, que pareciera casi Sí. imposible. Oye, ni Goku. Ni Goku. Eh, saben los que son seguidores y los que nos han visto en otros videos anteriores, saben que no soy una persona que crea mucho en religiones, pero soy una persona de fe. Y tengo mucha fe por una cuestión. Para que todo esto pudiera existir, toda la humanidad, todo el planeta, todo el sistema solar pudiera existir, todas las galaxias del universo, se tuvieron que juntar millones y millones y millones de cosas y factores que tuvieron que suceder en la milésima de segundo precisa, todos al mismo tiempo, para que todo esto empezara a suceder. Entonces, es imposible, para mí, es imposible que eso haya pasado por casualidad. No, no, no. Para mí pasó porque alguien puso todo lo que se necesitaba en el segundo preciso, en la milésima de segundo preciso que se necesitaba para que todo empezara. Y recordemos que nosotros somos un granito de arena de todo un sistema solar o de toda una galaxia. Vamos a irnos más a lo más exuberante, ¿no? Ujú. Somos un granito de arena en toda una galaxia. Y se dice que en el universo hay millones de galaxias. Sí, Entonces, sería muy lógico decir, no existen más seres vivos eh, en alguna parte de algunas sí, de estas de todo el galaxias. universo. Sí, entonces a la parte que quería llegar era, si fue tan difícil que todo confabulara y que todo se pusiera exactamente en el segundo que tenía que pasar para que todo empezara a ocurrir, para que todo esto naciera, imagínense lo difícil que va a ser juntar todas las condiciones que se necesitan para que puedas llegar al segundo preciso en el día que tú Ujú. quieras y en el tiempo que tú quieras. Sí, muy, Eso es lo que a mí se me hace como imposible que se sí, vuelva a sí. repetir, ¿no? Pero no estoy diciendo que no pueda pasar en un futuro. Yo más bien creo que en un futuro va a ser así como, ¿sabes qué? Quiero viajar a tal época. Y pum, y te van a aventar en esa época, pero ¿dónde? No sé. Y en Ujú. qué hora, día o mes, no sé. Oye, ni el doctor Brown pudo. Ándale. Ni el doctor Brown Sí, pudo. entonces, Increíble, muy eh, increíble. pues vaya, es un tema que da para mucho. No queremos extendernos mucho, por eso optamos nada más como por platicarles esta historia si bien de Andrew Carlson. Y como Eduardo mencionó, pues hay muchas historias, así él ahorita nos mencionó rápidamente dos, pero hay muchísimas historias que hablan de esto y sobre todo también de las fotografías, ¿no? Que se ha visto como viajeros en el tiempo en fotografías antiguas, todo eso también está bien interesante Ahorita en la actualidad el internet está tapizado de esas de ese tipo cuestiones. de, algunos obviamente son falsas, algunos viajeros del tiempo o personas que dicen viajar del tiempo, pues son nomás por ganar popularidad o seguidores, ¿no? Como Sí, mencionamos en un principio. sí, sí. No, pues muy interesante la verdad, muy interesante el tema, Luis. Eh, sí, me voy a quedar con la intriga o con la duda, ¿Qué estará qué haciendo estará Andrew haciendo? Carlson? Eh, Porque mira, también otra cosa que yo me puse a pensar cuando investigué eso, pues a lo mejor no es que desaparezca nomás por desaparecer. Ujú. A lo mejor de su tiempo se dieron cuenta de que estos Claro, cuates viajaron al pasado
o al futuro y que están a punto de descubrir lo que hicieron. Entonces es como que, de tu tiempo vienen por ti para que no hables más de lo que debes de hablar. Claro. Sí. Digo, no sé, es que eso es lo que les digo, se presta para muchas teorías. Y eso es lo interesante de este increíble tema, ¿no? Sí. Amigas, amigos, espero les haya gustado, haya sido de su agrado, hayan disfrutado de este increíble tema que nos trajo Luis. Y ya saben, como siempre les decimos, no olviden darle like, suscribirse, compartir, campanita, comentarios, seguirnos en nuestras transmisiones en vivo los días sábados. Este sábado voy a hacer el comercial. El spoiler. Vamos a tener una transmisión en vivo bastante especial. A las personas que nos han seguido en las transmisiones en vivo, no sé si recuerdan la historia que les comentamos ahí de una casa en la que se nos aparecía una muñeca que parecía indestructible e imposible deshacernos de ella. Vamos a estar en esa casa. Y también va a ser la casa donde yo hacía estos rituales que les mencionábamos. Que nos platicó Eduardo. Entonces, el día de mañana no se pierdan el en vivo a través de YouTube y por supuesto la plataforma de TikTok, porque va a estar muy, muy interesante. Mañana, alrededor de las 9 de la noche, ahí nos estamos viendo desde esta casa que encierra cosas ahí bastante misteriosas. Así que ya saben, amigas, amigos, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este capítulo. Viajeros en el tiempo, muy interesante la historia de esta persona, que fue una persona que empezó a invertir $800, se ganó 350 melones. Y se dio a la fuga. Sin decir, ahorita vengo. Oye, ¿y si habrá dado la fuga con Zulano, se la habrán quitado? No, pues ahorita, es mi duda, ahorita se la debe estar gastando en las Bahamas, o en Venus, o en Júpiter, o no sé en qué planeta, no se la estará gastando. Sí. Muchas gracias, amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda, si alguien llega misterioso que no conoces y empieza a apostar, apuesta donde le estás apostando, porque quizá viene del futuro y sabe quién va a ganar. Muchas gracias, nos vemos.